Bienvenidos todos ustedes los que nos ven a través de nuestra website INHIM y los que están este día con nosotros también, que el Señor les bendiga. Y es un placer poder compartir este entrenamiento. Acuérdense que nuestros entrenamientos los pueden encontrar en nuestra website inhim.tv. Así que acuérdense que estamos con nuestro tema agradeciéndole a Dios por ser mejor. Y estamos con nuestra serie que se titula Busque a Dios para mejorar. Y acuérdese que usted puede imprimir este folleto en nuestra website y acuérdese de ponerle que estamos en la semana 10 y es marzo 10. Así que es un placer poder compartir con ustedes este entrenamiento. Y nuestro plan es que usted lleve este entrenamiento, lo imprima, lo dé seguimiento en nuestra website y lo comparta con otras personas. Así que vamos a hablar sobre agradeciéndole a Dios por ser mejor. Y vamos a hablar de este tipo de agradecimiento y le llamamos oraciones de progreso. O sea, la oración de progreso, lo que le llamamos, es básicamente cuando las personas entran en una crisis, cuando no puedes controlar las cosas, cuando realmente esta situación va mal, se va empeorando y necesitas que Dios se ponga enfrente. Eso es una oración de progreso. Cuando tienes que limpiar la casa, no tienes que hacer una oración de progreso. Simplemente tú la limpias. Así que, ¿cuándo es una oración de progreso? Cuando las cosas no están a tu alcance. Cuando las cosas no se mejoran. Son incontrolables. Ahí es cuando necesitas una oración de progreso. Cuando tú dices, Señor, yo no puedo. No puedo con mi matrimonio, no puedo con mis hijos, no puedo con lo que está sucediendo en mi vida. Ahí es donde necesitamos una oración de progreso. Y vamos a aprender en esa oración de progreso 5 cosas, ¿verdad? 5 cosas que nos van a ayudar a nosotros a llevar a cabo esta oración de progreso, a progresar en la oración. Vamos a leer primeramente en la Escritura, así que todos los que nos ven en línea pueden abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Vamos a hacer una diferencia, ¿qué es gratitud y qué es la fe? La gratitud es básicamente, de acuerdo a este pasaje, agradecer a Dios después de que te da las cosas. O sea, tú le dices, gracias Señor, pero después de que te da las cosas. Pero, ¿qué es la fe? Es agradecerle a Dios antes de que te dé las cosas. Eso se llama fe. Así que si Dios no te ha dado las cosas, pero tú le estás dando gracias a Dios, eso es una de las características que tiene la oración de progreso. Y vamos a recordar, ¿verdad?, la historia de Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Dios le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una nación, pero tenía una esposa que era estéril. Entonces, al momento que Dios le dijo, sabes que Abraham, tú vas a tener un hijo, ¿verdad? Abraham empezó a darle las gracias a Dios sin haber tenido un hijo, ¿verdad? Podemos ver que Abraham, él empezó a darle las gracias a Dios. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que en esta historia, Abraham se esperó 25 años al momento que Dios le dijo, hasta el momento que tuvo su primer hijo. Fue bastante tiempo. Tenía a la edad de 100 años. Su esposa Sara tenía como 90 años cuando nació su único hijo, que fue Isaac. Así que esa es una oración de progreso, ¿verdad? Una oración de progreso es agradecerle a Dios antes que suceda algo. Eso se le llama fe. Y es importante, hermanos, la fe en la oración de progreso. Así que acuérdense de escribir estas 2 cosas en su folleto. Acuérdense de anotarlas por ahí, por favor. Vamos a ver este otro pasaje de la Escritura, ¿verdad? En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 5. Y de aquí vamos a ver las 5 cosas que componen una oración de progreso. 2 de Crónicas 20, del 1 al 5. Después los moabitas, los amonitas y los meunitas
le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, y ya está en Gesesón Tamar, es decir, en Engadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó ayuno en toda Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén. Vamos a tomar este pasaje de la Escritura, ¿verdad? Y vamos a ver, acuérdense de apuntar esto en sus folletos, lo que está en la línea. Vamos a aprender nosotros, hermanos, que este rey Josafat, él había tenido una experiencia religiosa, había mucha motivación espiritual en la nación de Israel. Y de repente las cosas cambiaron al avisarle al rey que venían 3 naciones contra él. Entonces, algo muy importante que nosotros podamos aprender de Josafat en una oración de progreso, ¿verdad? Primero, vamos a aprender que él, en lugar de preocuparse, ¿verdad?, él se puso a adorar a Dios. En privado, él buscó a Dios. En lugar de entrar en pánico, ¿qué hizo Josafat? Él se puso a orar. Voltea a ver a Dios antes de cualquier otra cosa. O sea que Josafat, este rey, lo primero que él hizo frente al problema es buscar ¿a quién? Buscar a Dios. Él no buscó a un consultor. Él no buscó a mi negocio tiene problemas. Él no buscó a un consultor de negocios. Él no consultó a alguien, a un consultor de bancarrotas. Él va directamente a Dios. Y la primera cosa que Josafat hace es que decide buscar al Señor. O sea, en otras palabras, cuando nosotros confrontemos cosas incontrolables, el ejército contra el que Josafat se iba a confrontar era mucho mayor que él. Básicamente estaban muertos. Compárelo con su historia, con la historia de su vida, lo que usted está pasando. A lo mejor en su vida ahorita hay algo que usted no puede controlar. Usted está fuera de control de usted. Entonces, en vez de enfocarse al problema, ¿qué hizo Josafat? Se enfocó a Dios, buscó a Dios. Entonces, es lo que ahora nosotros vamos a aprender 5 cosas para tener una oración de progreso. Y en esa parte vamos a aprender cómo orar por una oración de progreso o cómo orar para progresar. Y la primera cosa que ustedes van a apuntar en sus folletos es comenzar por enfocarse en Dios, no en mi problema. Comenzar a enfocarse en Dios y no en mi problema. Cuando usted está en una crisis, hermanos, es natural empezar a decir: Dios, estoy en una crisis. Y empiezas a veces tú a querer controlar el problema. ¿Quieres controlar el problema? Y no puedes. Dios sabe que tú estás en una crisis. Y mucho antes de que fuera a suceder esa crisis, Dios sabía que tú estabas en una crisis. Así que en tu oración, ¿verdad?, nosotros necesitamos expresar a Dios algo muy importante. Primero, lo primero que tienes que hacer es enfócate en Dios y no te enfoques en el problema. Vamos a aprender, hermanos, en este pasaje que leímos anteriormente, Josafat hizo 4 cosas, para hacer su enfoque en Dios. Él hizo 4 cosas para enfocarse en Dios. Así que este pasaje que tenemos aquí de el versículo 3, 2 Crónicas 23, ¿qué dice? Si ustedes le dan vuelta a su folleto, ¿qué dice la escritura? Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda ¿de quién? De Dios. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Así que vamos a ver cómo Josafat
en una oración de progreso, empezó y se enfocó en Dios y no en el problema. La primera cosa que nos enseña este pasaje, estos pasajes de Primera de Crónicas 20, número 1, recuerdo de la grandeza de Dios. Vamos a acordarnos de la grandeza de Dios. Cuando usted está en una oración en crisis, cuando estás en un momento orando por una oración de progreso, cuando estás orando por algo que tú no puedes controlar, que tú no puedes manejar, ¿qué haces? Te enfocas en la grandeza de ¿quién? De Dios. Enfócate en lo grande que Él es. Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios de amor, Dios es fiel, Dios es poderoso. En otras palabras, tú no tienes poder. ¿Por qué? Porque el poder, ¿quién lo tiene? Lo tiene Dios. Y si el poder lo tiene Dios, ¿para qué quieres tú el poder? Dios es el que tiene el poder, nosotros no lo tenemos. Así que vamos a enfocarnos en eso, en cuanto a la grandeza de Dios. En el versículo 6, segunda de Crónicas 26, ¿qué dice? Señor Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay quien te pueda hacer frente? O sea, para enfocarnos en Dios, ese es el primer paso para una oración de progreso. Necesitamos ver la grandeza de Dios. Esa es la primera cosa que Josafat nos está enseñando. La segunda cosa que nos enseña para enfocarnos en Dios, recuerdo de su poder ilimitado. O sea, Dios tiene un poder ilimitado. En el pasaje de segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, ¿qué dice la Escritura? Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Esto está hablando del éxodo, ¿verdad? Acuérdense que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? Y Abraham, de ti va a haber una nación grande. Y la nación hebrea, israelita, empezó a crecer y a crecer. Abraham llegó a la tierra de Canaán y empezaron a crecer y a crecer. Pero, ¿qué sucedió cuando hubo una gran hambre en la tierra de Canaán? Todos estos hebreos o israelitas emigraron a Egipto. Y después que estuvieron en Egipto, estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. ¿Eso fue una qué? Eso fue un mal negocio, fue una mala decisión. Así que finalmente Moisés los trae de vuelta, de regreso a la tierra prometida. Pero antes tuvieron que estar otros 40 años en el desierto, en el mismo desierto, dándole vueltas y vueltas y vueltas por 40 años. Después Moisés muere y entran a la tierra prometida liderados por Josué. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegaron a la tierra que ya Dios les había dado, que ya Abraham había poseído? Había sido ocupada por otras personas. Estaba ocupada por los cananeos. Y podemos ver cómo Dios, otra vez, ellos recurren al poder ilimitado de Dios. Dios no les dijo, ahí espérense en el río Jordán, no lo crucen, y ahí cuando yo extermine a los cananeos, entonces ustedes van a cruzar ya y van a tener la tierra. No, les dijo, ustedes tienen que luchar. En otras palabras, tienes que ponerte a trabajar. No es algo como que ya las cosas están hechas. Entonces podemos ver aquí en esta oración de Josafat, él está orando para enfocarse en Dios, en el poder ilimitado de Dios. La tercera cosa que nos enseña Josafat es recuerdo a Dios de sus promesas. Recuerdo a Dios de sus promesas. Y esta es una clave muy importante en la oración de Dios. Acuérdense, cuando ustedes estén orando, díganle a Dios, Dios, tú prometiste ayudarnos. Dios, no importa
tú vas a cuidar de nosotros. Dios, tú prometiste satisfacer todas nuestras necesidades. Tú lo prometiste. Acuérdense que en la Biblia encontramos alrededor de 7,000 o más de 7,000 promesas en la Escritura. Así que Dios es un Dios de promesas. Dice el pasaje en el versículo 7, segunda de Crónicas 27, ¿qué dice? ¿Acaso no les dices esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? O sea, a lo que le agrada a Dios es que tú le menciones su palabra en la oración. Menciónale. Y fíjate en las oraciones de David, fíjate en las oraciones de todos estos personajes, cómo ellos mencionaban la Escritura. Incluso cuando Jesucristo estaba, ¿dónde? En la cruz, Él mencionó la palabra de Dios. Entonces a Dios le gusta cuando Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba usando la palabra escrita en el Salmo capítulo 22, versículo 1. Entonces a Dios le gusta que usted use en sus oraciones la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y la cuarta cosa que nos enseña esta oración de Josafat para enfocarnos en Dios es: le pidió a Dios por un ¿qué? Por un progreso. Así que, ¿qué dice segunda de Crónicas 20, versículos del 11 al 12? Ellos en pago nos atacaron para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Él está orando muy en específico, Josafat. Él está orando muy en específico. O sea que cuando ustedes oren, no digan: Señor, bendice a mi hijo. Tenemos que tener cuidado porque Dios puede enviarle una enfermedad a su hijo y eso puede ser una bendición. O sea, tiene que ser usted específica en su oración. ¿Por qué tú quieres que tu hijo sea bendecido? O simplemente tú, ¿por qué tú quieres que seas bendecida? Muchas personas oran: Señor, oramos por los pobres en el mundo. Señor, oramos por la maldad en el mundo. Pero eso es muy generalizado y no lo puedes medir. ¿Cómo tú puedes ver que Dios realmente está obrando ahí? No lo puedes ver. Pero si tú eres específica en la oración, tú puedes ver que Dios ¿qué? Está obrando. Oye, sí, mira, Dios está obrando en esto que yo estoy pidiendo. Dios lo está haciendo. Así que estas son las 4 cosas que hizo Josafat para enfocarse en Dios en la primera parte de ese proceso de hacer una oración en progreso. Ahora sí, vamos a regresar a las partes para orar, hacer una oración de progreso. La segunda cosa que aprendemos de segunda de Crónicas 20, dile a Dios: cuento contigo para un progreso. Dile a Dios: cuento contigo para un progreso. Y esta es la segunda cosa que necesitamos hacer cuando oramos una oración de progreso. Le dices a Dios: Dios, yo no puedo hacer esto. Dios, es imposible para mí. No tengo poder, no hay esperanza, estoy indefenso. Y tú empiezas a pedirle a Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, ¿qué dice la Escritura? Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. O sea, lo que Josafat está haciendo, le está diciendo a Dios exactamente cómo se siente. Eso es lo que tú tienes que decirle a Dios en la oración, cómo tú te estás sintiendo. ¿Te sientes impotente? ¿Has intentado probar todas las cosas en tu matrimonio y no están funcionando? Señor, está fuera de control mi matrimonio. Señor, está fuera de control mi salud. Señor, no puedo, estoy haciendo todo lo posible por cambiar este cáncer. No se puede.
Los doctores están usando la tecnología, la medicina más moderna y el cáncer no se quita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Josafat se sentía impotente frente a este ejército. Esos eran los sentimientos de Josafat. Así que por eso necesitamos, hermanos, una oración de progreso. Vamos a leer este otro pasaje de la Escritura en Primera de Crónicas 20:13. ¿Qué dice, hermanos? Todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. O sea, simplemente no es que estén de pie, ¿verdad? Están de pie, pero ¿frente a quién? Frente a Dios, junto con su familia. Así que en una oración de progreso, no solamente la haga usted, incluya a su familia. Póngase de pie frente a Dios, involucre a su familia a orar a Dios en esta oración de progreso. Todos los hombres de Judá, o sea, están de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y sus niños pequeños. Así que toda la familia puede participar en una oración de progreso. La tercera cosa que Josafat nos enseña en una oración de progreso es escucha lo que Dios dice. ¿Dónde? En su palabra. Escucha lo que Dios dice en su palabra. Número 1, ¿qué es un monólogo? Es cuando nada más la persona está hablando. Pero si tú quieres conocer a Dios, aquí se necesita una conversación con Dios, donde las dos personas, ¿verdad? Están conversando. Hay una plática, hay una conversación. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo es que tú conversas con Dios? ¿Cómo es que usted pasa tiempo con Dios? Bueno, estás pasando tiempo con Dios, ¿verdad? A través de la oración, pero también a través de este libro. Es que usted va a pasar tiempo con Dios. Cuando tú abras este libro te va a decir cómo ser una persona sabia. Te va a decir cómo tú debes de ser y desarrollarte en tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, con tu vida moral, con tu vida secular. Este libro te va a decir cómo hacerlo. O sea que no necesitas tener un sueño. No necesitas que se te aparezca una luz, un ángel y te diga lo que tienes que hacer. No tiene Dios que ponerte un anuncio en el cielo y decirte, María Tristán, esto es lo que tú tienes que hacer. No tiene que hacer eso Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este libro. Y en este libro, hermanos, es donde nosotros podemos encontrar la verdadera vida. Vamos a ver Primera de Crónicas 20:15 al 18. ¿Qué dice este pasaje? Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Hizo lo mismo en adoración al Señor. Miren, no sé si ya alcanzaron a copiar. Obviamente no es todo lo que van a escribir, creo, en su folleto. Van a escribir nada más algunas líneas. Creo que aquí no está eliminado todo, pero bueno. El punto aquí, hermanos, que nosotros estamos viendo, imagínense, ¿verdad?, a toda esta nación volcada en tierra, orando a Dios, buscando a Dios. Imagínense ustedes ese cuadro, esa escena de toda esta nación arrodillada, adorando a Dios. Fíjense, frente a un problema, muchas personas, ¿qué hacen?
Luego quieren actuar. Y sin embargo Dios les está diciendo a ellos aquí, espérate, yo lo voy a hacer. ¿Qué hicieron ellos? Se hincaron y adoraron a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, hermanos. ¿Y dónde encuentras eso? Aquí en la Escritura. Cuando a Daniel lo echaron al pozo de los leones, se llevó una escopeta, una arma. Simplemente se puso a orar y los ángeles cerraron la boca de los leones. Y así usted puede encontrar en la Escritura cada momento donde usted no tiene que hacer nada. Dios es el que hace todas las cosas. Ahora, en esa oración de progreso, en este pasaje que acabamos de leer, ¿qué dice Dios sobre tu progreso? Número 1, relájate, no temas ni te desanimes. Número 2, es mi batalla y yo me encargo. Número 3, sigue sirviendo en tu posición. Y número 4, espera y observa lo que Dios hace. Así que esto es lo que Dios dice sobre una oración de progreso. El miedo en nuestras vidas es porque yo quiero controlar, yo quiero manipular, yo quiero arreglar el problema, yo quiero ser Dios. Entonces, no puedes y el miedo te domina. Pero si el miedo, ¿verdad?, nos relajamos y lo depositamos en Dios, Él se encarga. Y fíjense la segunda parte, mi batalla es mi batalla y yo me encargo. Así que, Josafat, tú ponte en la posición, en el castillo donde tienes que estar y yo soy el que voy a hacer la batalla. Muchas veces usted ha intentado una cosa, ¿verdad? Has intentado otra cosa. Y en tu matrimonio has intentado muchas cosas y no han funcionado. Y te golpeaste el resto de tu vida, tu cabeza frente a la pared y las cosas no funcionan. ¿Por qué mejor no detenernos? No esperar qué es lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que hacen las parejas? Apenas en el primer pleito ya están buscando con las amigotas y amigos y amigotes y parece que van a contratar un abogado porque no es el único hombre ni la única mujer y se puede cambiar. ¿Por qué mejor en lugar de hacer esas cosas no nos esperamos a que Dios lleve a cabo su batalla? Así que la cuarta cosa, hermanos, que nosotros podemos aprender en una oración de progreso es agradécele a Dios por una respuesta anticipada. Agradécele a Dios por una respuesta anticipada. Vamos a leer el versículo 21. El rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Es una extraña estrategia militar, hermanos, que pusieran a los cantores enfrente del ejército. Los cantores llevaban, no sé, flautas o instrumentos musicales para adorar a Dios. No llevaban ni una espada. ¿Qué pensarías tú? Pues son los primeros que van a ejecutar. No tenían ni una espada para defenderse. Es una extraña estrategia militar. Imagínense, los enemigos estaban en la cima de la montaña, de la loma, y estaban viendo, oye, pues estos judíos, estos israelitas, ¿qué estarán planeando? ¿Por qué están mandando al frente a los cantores? Porque el mundo no conoce a Dios, hermanos. Y el mundo, las cosas que tú haces y que le agradan a Dios, para el mundo es locura. Para el mundo eres tú un loco, una persona que no te adaptas a la sociedad ni a la cultura en la que estamos viviendo. Pero sin embargo,
estaba demostrando que antes de cualquier cosa, Dios era primero. Eso es lo que este ejército de Israel estaba diciéndole a los enemigos. Dios es primero, así que primero es Dios en todas las cosas. Y la victoria de quién fue? Fue de ellos. Esa es agradecerle a Dios por una respuesta anticipada. Esta nación, dijeron, el ejército va atrás, está en la posición que Dios quiere que esté, así que los primeros que van enfrente, estamos enfrente adorando a Dios. Así que lo primero que usted debe hacer en su vida cuando usted esté en esas crisis, en esos momentos difíciles, no intervenga. Deja que Dios haga su parte en lo que Él tiene que hacer su parte. En el versículo 22, hermanos, ¿qué dice? Comenzaron a cantar y a dar alabanzas. El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaron a luchar entre sí. Así que si de Dios era la batalla, Dios confundió estos tres enemigos y entre ellos empezaron ¿a qué? A matarse. Así que agradézcale a Dios por una respuesta anticipada. Lo último que nos enseña en este pasaje de Crónicas capítulo 20, Josafat nos enseña para una oración de progreso, espere a Dios que cambie las batallas en bendiciones. Vamos a esperar a Dios que cambie ese divorcio, ¿verdad? Esa infidelidad, esa bancarrota, ese abandono, esa discriminación. Vamos a pedirle a Dios que Él cambie esa batalla, ese campo de batalla en una bendición. ¿Qué dice este pasaje del 24 al 26? ¿Qué dice en la escritura? Cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. La palabra Beraka es una palabra en hebreo que quiere decir bendición. Y en ese valle de guerra, ¿verdad? Ellos cambiaron el nombre de este valle a Beraka, el valle de bendición. O sea que en la guerra de su divorcio, en la guerra de su infidelidad, en la batalla que usted está teniendo en su vida o vas a tener, Dios puede cambiar ese valle de guerra en un valle de bendición, como lo hizo con esta nación israelita. Tardaron 3 días. Sin haber luchado, ellos tardaron 3 días en recoger todo el botín de guerra. Sin haber movido un dedo para la batalla, ellos recogieron durante 3 días todo lo que este ejército enemigo había dejado. Eran 3 ejércitos, 3 naciones, 3 pueblos contra una insignificante nación. Así es que a lo mejor así usted se puede estar sintiendo, ¿verdad? Te sientes una persona insignificante, miras el problema más grande que tú, ves que a lo mejor te van a deportar, piensas que a lo mejor, ¿qué va a hacer? Van a dividir a mi familia. En lugar de enfocarte en el problema, en tu oración, enfócate a Dios. Y esa es la manera de empezar una oración de progreso. Así que, pues fue un placer haber compartido con ustedes este tema y esperamos que este folleto usted lo comparta con otras personas y usted pueda empezar a orar una oración de progreso. Así que acuérdese, puede ir a nuestra website injim.tv y usted puede encontrar todos nuestros entrenamientos. Es un placer tenerlos con nosotros, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.